Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano. Hoy vamos a hablar del programa Santa Marta, el programa de apoyo a la mujer en contexto de prostitución. También en la parte de formación seguiremos profundizando en la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres que anunciamos la semana pasada. Para hablar del programa Santa Marta nos acompaña la responsable de su programa y coordinadora del área de inclusión de Cáritas, Paloma Martín de Vidales. Hola, Paloma. Hola, buenas. Antes de hablar contigo, si te parece, vamos a situarnos comenzando y viendo el tráiler de un documental que ya presentamos aquí en Canal Diocesano en diciembre, con testimonios de mujeres acompañadas por el programa Santa Marta, que pueden ver en el canal de YouTube de Comunicación Cáritas Toledo. Y hoy solo vamos a ver un tráiler que resume pues los 3 minutos de este documental, que dura más de 10 minutos y que también fue objeto de que este programa recibiera un premio llamado Caridad en Acción por el periódico Religión y Libertad. Pues empecé la carrera y vi que necesitaba dinero para mis cosas, así que busqué un sugar daddy por internet en la misma ciudad donde estudiaba y lo encontré. Fue fácil, la verdad. Él me alquiló un piso y me daba dinero para todo lo que yo quería, pero a cambio de una condición. Yo tenía que estar disponible para él todos los días de la semana, a cualquier hora del día. Y a partir de ahí mi vida cambió. Yo no sé lo que es el infierno, pero imagino que algo parecido. Sientes miedo, sientes temor por lo que puedan hacer a los tuyos. Te pasas días enteros sin saber si es de día o de noche. Me tuvieron semanas sin ver sol, dando palizas cada día, sin parar, hasta perder el sentido. No es fácil olvidarlo, ¿no? Guau, chaval. Perdona, no puedo. No puedo. Perdona. Lo más difícil es pensar en el tipo de vida que vas a perder. Porque necesitas sentirte mujer. Y fue entonces cuando en Santa Marta conocí por primera vez lo que es el amor. Que me restauró. Yo no era creyente, pero vi lo que es el amor verdadero. Los testimonios de este vídeo son reales y solo el tráiler, como ven, son muy duros y forman parte pues, de historias de vida que escucha y que atiende y acompaña
Paloma Martín de Vidales, desde el programa Santa Marta, que se puso en marcha en el año 2015. Paloma, ¿por qué se inicia este programa? Es una de las pobrezas que también tenemos que hacer frente, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad este programa comienza en el 2015 cuando realmente un grupo de chicas que estaban en un prostíbulo se plantan en Cáritas y nos dicen que les ayudemos, pero que quieren dejar de salir, quieren salir de ahí. Habíamos trabajado con una chica y esa chica se la había comentado a otras compañeras de prostíbulo y vinieron a pedirnos ayuda. Entonces eran 5 en su momento, pasamos de abordar una realidad en la que tengo que decir que el equipo directivo que estaba entonces en ningún momento dudó, dijo son las últimas de las últimas y esta es la labor más importante que tenemos, ayudarlas y apoyarlas y bueno, pues empezamos a crear, a gestionar de qué manera podíamos ayudarles, empezamos un trabajo de ayudas, de coordinación de ayudas en el que, claro, les sacábamos del prostíbulo y ¿qué hacíamos con ellas? Pues empezamos a buscar alojarlas en una pensión hasta que poco a poco pues les decíamos ir buscando una habitación, ir buscando un sitio donde vivir y bueno, poco a poco empezamos a ir articulando una red de apoyo, una gestión de los pocos recursos o muchos que teníamos en Cáritas y bueno, pues tratando de que saliesen, que tuviesen sus necesidades básicas cubiertas. Cierto es que en el 2018 tuvimos un reconocimiento institucional al proyecto, empezamos a recibir un poco de financiación pública en el que se cubría el sueldo de, bueno, mi sueldo en este caso, o el de la técnica que lo gestionara, y con eso nos sirvió para dar más estructura al proyecto, poder utilizar los fondos que hasta ahora eran 100% fondos de Cáritas, fondos propios de Cáritas, pues empezar a articularlo de manera de dar un poco más consistencia al proyecto y empezar a pensar que las mujeres, para que puedan salir y realmente puedan optar y posicionarse en el mercado laboral, necesitan una formación, porque son mujeres con cargas familiares, sin estudios básicos, sin conocer un oficio. Entonces, bueno, pasaba cualquier reconocimiento, pasaba por una formación. Empezamos a trabajar con ellas que querían estudiar, que querían hacer, y poco a poco pues cada una fue eligiendo su lugar y bueno, pues tengo que reconocer que muchas, Santa Marta ha sido una oportunidad para salir adelante, una oportunidad para sacar a su familia adelante y para restablecerse su vida, ¿no? Entonces, de cómo empezó a cómo estamos es importante, ¿no? Porque a la vez, desde el 2018 sí que empezamos a dar mucha importancia a la sensibilización, porque la prostitución es un mercado, es un negocio que mueve muchísimo, el tercer negocio ilegal del mundo, y tendríamos que trabajar no solo con la mujer, sino que tendríamos que dar visibilidad a todo, a la mujer y al consumidor, porque realmente el lema de la campaña que todavía seguimos manteniendo es que sin clientes no hay prostitución. Empezamos una campaña de autobuses, una dirigida al consumidor, que es esta, sin clientes no hay prostitución, y otra dirigida a la mujer, que era no dejes que no permitas que te prostituyan, no eres un muñeco, ¿no? Entonces hemos ido en esa línea, hemos trabajado también por los distintos tipos de prostitución y actualmente tenemos otra campaña pendiente de realizarse, enfocada también al consumidor, porque es una realidad que tiene las dos caras. La campaña inicial también iba a mujeres, que bueno, nos has dicho que las primeras llegaron a la puerta de Cáritas, ahora cómo llegan también y cómo salen del prostíbulo, porque supongo que no será nada fácil salir de estos centros. Pues mira, actualmente, todo el año pasado y este año, que tenemos 2 nuevas mujeres incorporadas a Santa Marta, han venido con hay entidades que trabajan en prostíbulos y sobre todo que actualmente donde se está ejerciendo es en pisos en el medio de las ciudades, pisos en bloques normalizados. Entonces hay instituciones, están Médicos del Mundo, que va y acude desde un punto de vista de la salud
acuden a esos recursos y hablan con las mujeres, todo lo hacen delante pues de las madame o de los prosenetas o tal, hablan delante de ellos, pero sí que contactan, hacen pues un estudio de las mujeres que hay y tal, y sí que contactan. Cuando hay alguna que quiere salir o que quiere dejar ese mundo, se ponen en contacto con nosotros. También, estas son las dos últimas chicas, pero también tenemos de los servicios sociales, tenemos a veces de parroquias, bueno, tenemos de varios, del Centro de la Mujer, tenemos de varios sitios desde donde las mujeres nos demandan ayuda. ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo aportar el teléfono, que me llamen, por WhatsApp hablamos, es a veces bastante difícil porque los horarios, el ritmo de sueño es diferente al nuestro, pero bueno, empezamos a contactar y nosotros nos vamos al lugar donde ella quiera, y si nos dice quiero salir, pues automáticamente de entrada se les aloja en un hostal en 0,1. La crisis del coronavirus ha generado un nuevo concepto de prostitución. Es una de las realidades que estamos constatando también en Cáritas. ¿En qué se ha notado? Pues se ha invisibilizado, Mónica, la prostitución. Hasta entonces la gente era calle, prostíbulos, determinados espacios, había pisos, pero con la pandemia se cerraron todos estos locales y no pensemos que la prostitución dejó de existir, dejó de ejercerse, no, lo único que se hizo más invisible. Entonces, ¿cómo son los contactos? Ahora todos los contactos son a través de las redes sociales. Todo se localiza a las mujeres, se queda o en pisos o en hoteles o en la calle o donde cada una ajusten, y la prostitución sigue habiendo. Se ha abaratado, la mujer se ha hecho mucho más vulnerable porque se ha abaratado el precio, porque hay más mujeres. Sí que ha disminuido un poco, pero actualmente, ahora mismo, ha vuelto otra vez la subida del consumo. Estamos en consumos altos. No podemos dejar de olvidar, aunque ya estamos llegando casi nos quedan los últimos minutos de esta parte de diaconía, la señal de identidad de Cáritas. Todos los proyectos tienen un acompañamiento espiritual, porque bueno, pues para eso estamos aquí, para mostrar el rostro de Dios a los más necesitados, en este caso las mujeres en contexto de prostitución. ¿Cómo es el acompañamiento espiritual? Y bueno, tú has visto, yo también he visto en algunos casos como después de confesarse, tras pasar muchos años, pues como que vienen son otra nueva persona. Sí, se ofrece desde el principio, está con el equipo, que actualmente tenemos incorporado una psicóloga, y don José María Cabrero, que es el que hace este tipo de acompañamientos. Pues realmente lo ofrecemos desde el principio. Tratamos desde Santa Marta de dar una mirada diferente a la mujer. La mujer no es lo que se ve, sino lo que puede llegar a ser. Esa creo que es la esencia, o lo que está llamada a ser. Cada mujer, cada hombre, también cada cliente, ¿no? La mirada de lo que pueden llegar a ser. Entonces, esa es la mirada del proyecto Santa Marta. Cada uno desde nuestra visión. Es muy fácil trascender la espiritualidad con ella. Justamente hoy hemos estado hablando con una chica en Talavera y decía, si yo no supiese, o sea, Dios me ha acompañado toda mi vida, si no yo no estaría aquí, estaría muerta. Entonces Él me ha acompañado durante todos los días de mi vida, y te lo decía con dolor, ¿no? Decir, pero por eso, y le decía, pues por algo será, ¿no?, que estés aquí. O sea, es muy fácil trascender, es gente que ha sufrido mucho, son las últimas de las últimas, no han podido quejarse, son gente que desde pequeña, incluso en seno familiar, han sufrido agresiones, violencia, quiero decir, es gente que ha sufrido mucho, entonces han trascendido, es muy fácil trascender. Y bueno, pues el padre José María hace ahí una labor muy, muy bonita con aquella mujer que así lo desee. Ya para finalizar, cuéntanos en estos años, 7 casi, ¿no?, del proyecto Santa Marta, ¿cuántas mujeres han conseguido salir de este contexto? ¿Cómo está financiado? Porque todo esto pues también supone una inversión. ¿Y qué necesita
las mujeres que están en contexto de prostitución? Pues un trabajo, a lo mejor podemos decir. Sí, mira, han pasado por el proyecto, han pasado 23 mujeres desde entonces, el año pasado 8, de las del año pasado aún mantenemos a varias, y nuevas del 2022 tenemos a 2 mujeres nuevas. ¿Qué necesitamos en el proyecto? Pues necesitamos oración, principalmente. Y necesitamos, es que creo que Dios nos lo da, porque iba a decir, necesitamos dinero para la formación, necesitamos mantener a estas mujeres, becas para mantener a estas mujeres durante su tiempo de formación. Del aire no viven, Claro. Vienen de una realidad en la que semanalmente ganan un X dinero y de repente dejan de ejercer, pero se quedan a cero. Nosotros damos unas becas que les cubre la habitación, unos 200, 250 euros, pero se necesita mucho más, ¿no? Pero bueno, pues principalmente yo creo que las necesidades materiales, pues a través de los donativos que cada uno puede hacer a Cáritas, luego Cáritas lo destina un poco para estas mujeres, ¿no? Lo que más se necesita, pues yo creo que es eso, son becas para que las mujeres puedan iniciar un nuevo proyecto de formación a la vez que estudian o se preparan para algo. Muy bien, Paloma, pues aquí dejamos el llamamiento. Gracias por tus explicaciones. Que es un proyecto que es bonito y que ves también un poco los frutos. Y ahora ya continuamos con la parte de formación. Después de conocer el proyecto Santa Marta, nos adentramos ahora en la parte de formación. Si recuerda, la semana pasada comenzamos un documento nuevo de reflexión, la Instrucción Pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Lo hicimos con don José María Cabrero. Hoy tenemos con nosotros a Balbina Rojas, responsable de formación de Cáritas, y vamos a seguir avanzando en esta importante instrucción pastoral. ¿Qué tal, Balbi? Hola, Mónica. Después de una breve introducción, los obispos nos hablan de la situación social que se da en España en el momento de redactar el documento. Una realidad, ¿qué realidad es esa? Y se puede decir que es la misma que estamos viviendo ahora, una situación también complicada y de crisis, ¿verdad? Sí, efectivamente. La semana pasada don José María comentaba que los obispos están haciendo una radiografía de la sociedad contemporánea, pero que en verdad es una fotografía que se puede ampliar, diríamos, hasta nuestros días, porque muchas de las notas, de las características que ellos ven, recordemos que es en un momento en el que acaba de pasar o está sucediendo lo más crudo de la crisis de 2008, que, como se decía, algunos vieron más o menos finalizar hacia 2013, 2014, pero otros muchos economistas consideran que es una crisis en la que aún estamos viviendo y bueno, que en esta sociedad también de 2022, que también está marcada por la crisis que ha provocado la pandemia, tiene, como digo, muchas notas que son muy similares a estas que los obispos destacan en este documento. Ellos las van desgranando en unos cuantos apartados y realmente podemos atisbar que en esta sociedad que ellos analizan se descubren nuevas pobrezas y también, por lo tanto, nuevos pobres. Al hablar de esas nuevas pobrezas hacen mención a muchas realidades que son muy familiares para todos, para todos los voluntarios de Cáritas, por ejemplo, pero para cualquier persona, bueno, pues que esté viviendo en cualquier pueblo, cualquier ciudad en la España actual. Ellos hablan, por ejemplo, de la nueva pobreza de la sociedad envejecida. Estamos ante un reto muy importante, no solo en España, en toda Europa en realidad, que es el envejecimiento de la población. Vienen generaciones en las que el número de nacidos es muy reducido y cada vez más reducido. Y todos sabemos que el empobrecimiento de la población conlleva también un empobrecimiento económico. Es una pobreza el que no haya políticas que realmente apoyen a la familia, apoyen a la mujer, pues para que sea más fácil conciliar y por lo tanto sea más fácil comprometerse con el reto de la paternidad y la maternidad. Esa es una de las pobrezas que
que además se agudiza en el caso de familias, por ejemplo, que tienen a personas dependientes en casa. Luego, otra de las pobrezas que ellos señalan, y que verdaderamente también es una lacra, que causa mucho sufrimiento, es la del paro juvenil. La de tantos jóvenes que terminan sus estudios, terminan su tiempo de preparación y una vez que quieren salir al mercado laboral encuentran que no hay oportunidades. Ya no pensamos ni siquiera en su propia titulación académica, sino en cualquier otro sector al que muchas veces están dispuestos, como nos ha pasado también muchas veces a todos, que hemos tenido que empezar pues encontrando o conociendo trabajos que quizá no tenían que ver, pero que te permiten una cierta independencia económica. Muchos de ellos se ven obligados a emigrar, a buscar sus oportunidades de empleo en otros países. ¿Esto qué genera? Pues también genera mucha frustración, genera mucho desencanto, desestabiliza, desestructura mucho a las personas, y cuando son las generaciones jóvenes las que viven esta problemática, esta realidad, este sufrimiento, pues van encadenando, digamos, otra serie de problemas y circunstancias que muchas veces hacen que, como solemos decir, la vida se tuerza, ¿no? Hay otra de las pobrezas de las que ellos hablan, que es la de la infancia que vive en pobreza. Lamentablemente, pues lo conocemos también muy directamente en Cáritas, la cantidad de niños, por supuesto hijos de estas familias que están viéndose en esta situación de exclusión y que están creciendo en un ambiente de pobreza. Y ojo, que no es solo una pobreza económica, es una pobreza muchas veces mucho más profunda, pues una pobreza de vivir en un ambiente familiar desestructurado, de violencia, de adicciones y, por supuesto, la infancia que es más castigada que la de los niños por nacer. Estamos viviendo en una España en la que cada día se cometen alrededor de 300 abortos. Yo no lo califico ya ni siquiera de pobreza, me parece que es directamente un holocausto, y además muy silenciado y muy... En España, los abortos. Exacto, sí, el número de abortos y el que muchas veces muchas mujeres se vean abocadas a esa situación nos está indicando mucho más que simplemente un embarazo inesperado. Nos está indicando que ante la realidad de un embarazo muchas mujeres temen la reacción que pueda tener pues la empresa donde trabajan o la familia para la que trabajan o simplemente el poder compatibilizar una vida laboral, aunque no haya ninguna reacción complicada en el entorno laboral, pero realmente muchas veces las estructuras lo ponen tan complicado que, lamentablemente muchas mujeres se ven en esta situación. Además tenemos a los ancianos, la pobreza de los ancianos, pues que muchas veces, como dice el Papa Francisco, son los descartados también, pero que es verdad que en este tiempo de crisis han salvado la situación económica de muchas familias, porque muchos han tenido que recurrir a la pensión del abuelo o de la abuela, ¿no? Yo recordaba un caso que me llamó mucho la atención y me golpeó. Conocí a una familia que tuvo que ir a la residencia a sacar, no recuerdo si era el abuelo o la abuela, para poder recuperar la pensión que él tenía y poder vivir todos, ¿no? Es decir, ya se recurre a esto pues no como un querer incluirlo, a veces no se puede, es verdad, por ya ciertas patologías que presentan, pero recurrir a traer a la persona mayor, al anciano a casa, porque va a ser mi salvavidas, ¿no? Económico, el salvavidas de la familia. Bueno, pues también es una pobreza nueva, porque es verdad que los ancianos siempre en las familias han sido un referente, han sido a quien acudir a consultar, a quien acudir en busca de la experiencia de vida y en busca de... Y pues lamentablemente vemos como en esta sociedad en la que prima tanto la economía, lo productivo, lo que cuenta, lo que pues se ven descartados. También ahí abordan los obispos otra referencia que es la feminización de la pobreza, cómo la pobreza tiene un rostro de mujer, y esto también lo vemos muy en nuestro día a día, en Cáritas, en las acogidas, en los proyectos, en los programas. Qué difícil es para una mujer que está sola y que además tiene hijos poder salir adelante, es todo un campo de minas, podríamos decir, y qué poquito se favorece. Es verdad que hay mucho que hacer por la mujer, por la infancia, pero a veces
quizá equivocamos un poco el tiro, si se me permite la expresión, porque estamos intentando favorecer situaciones que a lo mejor no son las más demandadas por las mujeres, que quisieran ver con mucha más flexibilidad la posibilidad, bueno, pues de ser madres, de desarrollar un trabajo profesional, etcétera, ¿no? La pobreza también de los inmigrantes. Tenemos ahora sociedades, muchas veces lo explicamos en las formaciones, hace unos años era impensable en un pueblo, por ejemplo, de nuestra provincia, ver a personas de raza asiática o de raza africana, o bueno, pues hoy sí, estamos, gracias a Dios, conviviendo, y son sociedades, como los obispos ya pronostican en este documento, vamos hacia sociedades multiculturales y multireligiosas. Pero es verdad que los obispos aquí hablan de los inmigrantes como los pobres entre los pobres, porque en la mayoría de los casos ellos han tenido que salir de una situación de pobreza, y a veces una pobreza extrema, en la mayoría de los casos. Y recuerdo también a otra familia que nos comentaba hace poco, al llegar a Cáritas, cómo en el país de origen, con el trabajo de un mes, no podían ni siquiera comprar un pantalón. Claro, San Juan Pablo II habla de que estamos verdaderamente en un mundo en el que en este sentido no debe haber fronteras. Lo estamos viendo con la vacuna. Por ejemplo, eso es. Es decir, es verdad que los países tienen que establecer sus reglas, las comunidades, no sé, la Comunidad Europea, los estados tienen que también regular de algún modo, pero él habla, San Juan Pablo II, de el ser ciudadano de este mundo, pues sí que ya te confiere ciertos derechos que van más allá de lo que casi como que los estados puedan reconocer en algunos casos. Bueno, pues esta pobreza también de la inmigración es una nueva pobreza que está llamando a nuestras puertas, y que evidentemente son pobrezas que tenemos que aprender a abordar con unos nuevos métodos, con un nuevo estilo, y afrontando estas nuevas realidades, ¿no?, que llaman a nuestras puertas. La corrupción también es otra de las pobrezas que puso de manifiesto este documento, y que lamentablemente pues sigue estando en boga. Exacto, es una de las pobrezas también que marcan mucho nuestra sociedad, la corrupción a todos los niveles. Muchas veces cuando hablamos de corrupción pensamos en los políticos, los empresarios, bueno, es que también quizá nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, deberíamos preguntarnos, ¿y yo en qué no estoy siendo moralmente responsable con los bienes que Dios pone, me pone para administrar, bien en mi familia, bien en mi trabajo? Pero que es verdad que estos malos ejemplos de corrupción, cuando hablamos de estos niveles políticos, de estos niveles ya un poco más altos, generan en la sociedad un desencanto y una desconfianza que son muy, muy peligrosos, porque es verdad que muchas veces son el origen de movimientos, de radicalización en muchos de estos grupos, que es verdad que al final causan mucha desestabilización en la sociedad. Ante esto, pues es verdad que el Papa llama y los obispos hablan de esa responsabilidad moral, y una cosa a la que hacen mucha referencia en estos primeros puntos de los que estamos hablando y a lo largo del documento, es algo de lo que debemos incidir mucho y les debemos recordar mucho: el bien común. ¿Cuántas veces a la hora de hacer políticas, a la hora de hacer los gobiernos, a la hora de aprobar leyes o de gestionar el erario público, por ejemplo, se hace buscando más bien el propio interés del partido, el propio interés del proceso electoral más próximo, y se olvida cuál es el bien de toda la sociedad? Esto va a ser un bien para la sociedad, esto va a ser un bien para los ciudadanos, esto va a ser un bien, porque veremos que una de las causas de todas estas pobrezas es precisamente no tener a la persona como la primacía de la persona. Quizá la sociedad en la que vivimos ha economizado todo, se vuelve la mercantilización de todo. Hemos hecho un ídolo de la economía, un ídolo de la técnica, un ídolo de lo mercantil, y hemos olvidado que la persona es el centro, y que la persona no es solo un consumidor, la persona tiene otras muchas necesidades,
y es en función de reconocer a la persona como centro y de reconocer cuáles son sus necesidades realmente fundamentales, cómo se generarán políticas y relaciones sociales en todos los ámbitos, pues que sean mucho más humanas, como dice también el documento, con un rostro, una economía con rostro humano. Y otra de las pobrezas, habrá personas que a lo mejor se han conectado por primera vez y dirán que están hablando de la corrupción o no tiene nada que ver con la formación que normalmente impartimos, pero bueno, pues en la instrucción pastoral dice propuestas para la reflexión y el compromiso, haciendo un análisis de la realidad del año de la crisis 2007-2008, que ahora se puede trasladar y que la semana que viene conoceremos con la presentación del informe FOES al día 17 aquí en Toledo, y muchas son las mismas conclusiones. La última de las pobrezas en las que nos da tiempo a hablar es el empobrecimiento espiritual. Aquí nosotros tenemos mucho que hacer como anunciadores de la buena noticia. Exacto. Es la pobreza de la que hablan los obispos como realmente la que marca todo el resto, ¿no? Porque es verdad que cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, cuando el hombre se aleja de Dios, pues va a generar otras muchas pobrezas. Muchas veces hablamos de esto coloquialmente y decimos, oye, ¿y si realmente cada uno de nosotros viviera realmente el Evangelio? ¿Cómo sería esta sociedad? ¿Cómo sería este mundo nuestro? En una comunidad, en un país, en un pueblo donde pues las bienaventuranzas fueran la norma de vida, donde no hubiera pobres realmente porque todo se comparte, todo se pone en común. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando nos alejamos de Dios y nos alejamos de lo que Él nos pide. Pues que evidentemente el otro deja de ser mi hermano y en muchos de los casos hasta es un obstáculo, cuando no un enemigo o cuando no una víctima de mis deseos, de mis impulsos, de mi egoísmo. Entonces es verdad que ellos hablan de esta pobreza y en el documento ocupa el último lugar, pero ellos le dan un valor primordial, es evidente. Cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja del hermano. Y si se aleja del hermano, vamos a la violencia, vamos al abuso, vamos al servirme del otro, como decíamos, pues para mejorar económicamente o bueno, para otras consideraciones que también forman parte ya de otros recovecos también que tenemos en nuestra sociedad y que nos hacen, pues en muchos casos, vivir y con la percepción de que realmente este mundo necesita, y hablan los obispos también, esa apuesta por una nueva evangelización, evangelizar a los bautizados, porque realmente cuando hablan los obispos de esta lejanía de Dios, hablan de la sociedad en general, pero hablan muy especialmente de los bautizados que en su corazón ya no están cercanos a Dios, no estamos a veces manteniendo esa relación, ¿no? de amor, de amistad con Dios Padre y bueno, que en ese sentido como la falta de formación muchas veces aleja de Dios, la falta, bueno, pues de muchas veces entusiasmo, de vida, auténtica vida en las comunidades cristianas, pero que esa pobreza es al mismo tiempo raíz de otras muchas pobrezas que evidentemente la vida en Dios, pues ciertamente deben o tratan de aplacar o de aminorar o de sanar. Muy Balbi, muchas gracias Balbi, pues aquí nos quedamos, la próxima semana aplicaremos los factores que explican esta situación. Cuando Balbi ha dicho una frase que nos tiene que conmover a todos, cuando te alejas de Dios, te alejas del hermano. Gracias Balbi, hasta el próximo programa y muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene.